Bueno, Fai, bienvenida al podcast de Lanzadera. Es un gusto tenerte aquí porque, bueno, tu empresa ha sido acelerada por Lanzadera, has pasado por el programa de aceleración y precisamente por eso queremos que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, ya no solo aquí, sino desde que empezaste en el mundo emprendedor, y que nos cuentes un poco de qué va tu empresa, Sí. que se llama Cleta, que es muy particular y está creciendo mucho, y queremos que nos cuentes desde el principio todo lo que quieras. Súper. Bueno, ante todo, gracias por tenerme, Neos. ¿No? Nosotros estuvimos en Lanzadera hace 1 año y medio ya. Bueno, empezamos en septiembre de 2021 y se lo estaba comentando con tu compañero ahora, el tiempo pasa volando. Sí. A veces demasiado rápido, pero creo que vamos ahí, pero sí, fue una temporada muy aventurera para nosotros en su momento. Bueno, tú eres muy emprendedor, eres aventurero, ¿no? Es tu espíritu un poco, ¿no? Sí, sin dudas. Cuéntanos acerca de tu vida para que te conozcamos un poco. Sí. Bueno, soy de nacimiento alemán, bueno, también de pasaporte y mi aspecto físico también sin dudas, pero llevo ya casi 2 años fuera. Quería ser futbolista. De acento no eres alemán, ¿eh? De acento, no. Y ahora es más neutro. Yo viví, bueno, un buen tiempo en Colombia, tengo parte de la familia viviendo en Colombia. Mi esposa es colombiana, así que hay ¿no? Hay algunas raíces ahí, pero sí, quería ser futbolista como joven. Y bueno, me fui de Alemania con el sueño de ser futbolista en los Estados Unidos, me becaron, entonces podía combinar mis estudios y con el fútbol. Me lesioné, entonces terminé en muchas partes del mundo, entre ellos Valencia hace 8 años, y volví, bueno, a través de estaciones en Colombia y Londres, a Barcelona. ¿Emprendiste en Barcelona con Cleta? ¿O cómo estuvo el inicio de...? Sí, emprendí en Barcelona, sí, pero antes de estar en Cleta, o antes de fundar Cleta, estuve 1 año en Buddy, ¿no? Buddy, para los que no conozcan Buddy, ¿no? Una plataforma para compartir piso, que en su momento era en su alto y un crecimiento exponencial, seguramente unas top 3 o top 5 startups cuando empecé. ¿Qué hacías allí, Fai? Abrí el mercado alemán, en particular el mercado en Berlín, como ¿no? Buddy iba muy por ciudades, ¿no? Donde habían también la necesidad de compartir piso, y también ¿no? Al final un mercado de piso, un mercado inmobiliario fracasado en muchos aspectos, con alquileres muy altos, una dificultad de encontrar compañeros. Nos enfocamos en Berlín. Entonces mi primera experiencia, bueno, era mi segunda experiencia en una startup, estuve trabajando 3 años en Londres, pero la experiencia en Buddy fue muy startupero, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Un crecimiento rápido, mucha agilidad, y después también, bueno, en tiempos de pandemia, ¿no? Cosas que se cambiaban muy rápido, un entorno que te hacía cambiar, que te hacía frenar. Afectó la pandemia, imagino, a la empresa, ¿no? Por las características que explicas. Sin dudas. Afectó a la pandemia. En su momento tampoco estábamos empezando a monetizar. ¿No? Buddy, ¿no? Para los que sepan, ya habían levantado más de $40 millones sin monetizar, pero con un crecimiento de usuarios brutal y también, ¿no? Con mucha interacción. Nos costó un poco, ¿no? Monetizar rápido, un producto brutal con una base muy buena. La pandemia fue un golpe inesperado. Sí. ¿Y tú aprovechaste ese periodo de pandemia para emprender por ti mismo o fue un poco después? ¿En qué momento? Porque yo sé que empezaste en 2020, pero no sé exactamente si fue a raíz de... Sí, que no me escuchen los fundadores, que Carlos y Álvaro, que también son buenos amigos míos de Buddy. Sí, había, digamos, unos 2 meses donde todavía estaba en Buddy, pero ya desarrollando la idea de Cleta. Y empieza en la segunda semana estando encerrado. A mi hoy cofundador Diego también estuvo en Buddy conmigo, empezamos de hecho el primer día juntos, lo echaron. Es tu socio en Cleta, ¿no? Es mi socio en Cleta, exactamente, y también estuvimos en Buddy, y lo echaron en la primera ola de despidos en Buddy. Y me acuerdo de una llamada cuando no podía salir un sábado, sino para ir al supermercado, en un parque escondido, porque tenía la idea de Cleta, ¿no? Ahora explico lo que es Cleta, pero Sí. tenía la idea de Cleta y se la piché, se la vendí, y así empezó la aventura. A él le convenciste, ¿no?
a él le convencí. Tampoco era tan difícil porque la acaban de echar, entonces él también tenía el hambre, ¿no?, de hacer algo. Claro. Pero sí, a él Elegiste compañero perfecto entonces. elegí el compañero perfecto, sí. Qué guay. Nos complementamos muy bien. Creo que fue un poco loco de elegirlo sin haber trabajado juntos tan cercano. Nos conocíamos de Buddy, pero no habíamos trabajado juntos tanto tiempo. Claro. Ahora sabiendo que es un matrimonio o más de un matrimonio, tener una empresa juntos, tuvo mucha suerte. Qué bien. 3 años después el balance es positivo entonces, ¿no? El balance es muy positivo. Muy bien. Sí, sí, no podría haber sido mejor. Muy bien. Bueno, cuéntanos, Cleta, venga. Sí. Cleta, bueno, en Cleta, ¿no?, ¿qué hacemos? Siempre digo, siempre empiezo en cambiamos vidas a través de la bicicleta, ¿no? Ofrecemos un servicio de suscripción, que al final es un modelo de renting, ¿no?, un renting de coches o un renting de motos, trasladado al mundo de la bicicleta, donde en vez de comprar tu propia bici o bici eléctrica, ¿no?, la tienes, digamos, con una cuota mensual, donde no solamente te entra la bicicleta eléctrica que escojas, sino también, ¿no?, mantenimiento a domicilio, una garantía antirrobo, ¿no?, y al final todos los servicios para que tú como usuaria, digamos, no te preocupes. Simplemente dispongo de mi bici y si me la roban, ¿tú me la cambias por otra? Y nosotros te la cambiamos en 24 horas y tienes una cuota muy pequeña que pagas, pero sí, al final sabemos que hay barreras que hacen que muchos españoles aún no usan la bicicleta para el día a día, para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, pero hay un potencial enorme, ¿no? Y también después de la pandemia, o gracias a la pandemia, ¿no?, también, ¿no?, una necesidad, ¿no?, necesidad de dejar el coche en la casa, de no usar más el metro y cambiarse a la bici. Y ahí, bueno, rompemos estas barreras para que esta entrada sea mucho más fácil. La verdad es que sí que parece que sí que es un buen momento para la movilidad sostenible, ¿no? Muchas ciudades se están poniendo el foco en este tipo de transportes, mucho más que en el transporte de vehículos, como siempre, Sí. ¿no? Entonces sí que parece que es el momento adecuado para hacer lo que estáis haciendo. Entonces, bueno, después de aquella llamada que contabas, los dos os pusisteis en marcha. ¿Y cómo arrancasteis? Porque empezasteis de cero, imagino. ¿Cómo te planteaste el empezar a comprar bicicletas? O no sé, ¿cómo se monta eso? Empezamos con cero y muy pocos ahorros en un momento donde estábamos encerrados, ¿no? Eran las últimas semanas de marzo y nosotros pensamos en, ¿no?, la propuesta de valor que es muy parecida a la que es hoy en día y pensamos cómo podemos, ¿no?, al final validar el concepto, ¿no?, validar el concepto de que haya demanda por parte de, ¿no?, gente que viva aquí, no de turistas o no de internacionales, que no existía y que nunca fue nuestro foco. El foco fue, ¿no?, en ti o en mí como ciudadano viviendo aquí. Y después el tema del robo, ¿no? A poder dejar la bicicleta afuera, ¿no?, con protecciones y una tecnología antirrobo, fue algo que nosotros tuvimos que validar antes de lanzarnos. Entonces llamamos a alquileres turísticos, que todos estaban cerrados, encantados de alquilarnos bicicletas a nosotros. Y hasta que encontramos, digamos, el más económico con bicicletas que nos gustaban, entonces, ¿no?, alquilábamos estas bicicletas y luego las alquilábamos sin rueda amarilla, hay que decirlo. Ahí iba a preguntarte, Sí. ¿necesitabais la rueda? En el primer instante no, era imposible, pero nos permitió ser súper ágil y súper rápido. Claro. Y literalmente lanzarnos el primer día que nos dejaron salir en mayo 2020. Ostras, pues sí que fuiste rápidos. Fuimos rápidos, ¿no? Y sí. La verdad es que lo de la rueda amarilla es un distintivo súper chulo, porque la bicicleta habla sola, va por la ciudad y ya la identifica súper Sí. rápidamente que es una bicicleta. Es muy buena idea, pero eso vino un poco después, ¿no? Por lo que decías. Lo teníamos en mente desde el primer día, porque queríamos que la bicicleta hiciera, de cierta manera, publicidad, Su marca, ¿no? O tuviera su marca de una manera muy sutil. No queríamos, digamos, un marco con una publicidad muy, muy agresiva, porque al final también es una bicicleta que tú usas 1 año, 2 años, 3 años, Ya, es tuya, claro. es como tuya. Y pensamos un montón de ideas entre un marco pintado de ese color, rueda trasera, y al final llegamos a la conclusión de que la rueda amarilla delantera es lo más fácil a nivel operacional y lo que más nos identifica. Sí, es muy buena idea. Entonces, ¿cuándo pasasteis? Porque luego de alquilar las bicicletas y subarrendarlas, como explicabas, pasasteis a comprar bicis. Sí. ¿Por qué ese cambio? ¿Y cuál, o sea, fue una buena decisión? Quiero decir, ¿cómo ha evolucionado eso? Sí. Fue la única manera
¿no? De tener, digamos, bicicletas que se adaptaban al uso que queríamos tener, ¿no? Que es, por un lado, un uso no es un uso compartido, entonces no puedes tener un tanker de bicicleta porque te tiene que gustar la bicicleta en el día a día, pero también tiene que ser preparada a nivel operacional para dormir en la calle, ¿no? Poder hacer un mantenimiento a domicilio sin que tú tengas que estar, que es algo que ofrecemos. Entonces la única manera en su momento fue comprar bicicletas y después tocarlas nosotros, ¿no? Las adaptamos, ¿no? Montando una rueda amarilla, montando el sistema antirrobo. Entonces, si me preguntas si fue la decisión correcta, sin dudas, porque durante los últimos 2 años hubo una situación de stock muy complejo en el mercado. No sé, seguramente muchos que lo escuchan saben que tuvieron que esperar 6 meses, 7, 8 meses a una bicicleta. Entonces, la única manera de poder crecer era no ser dueños de toda la cadena de valor y controlarla nosotros mismos. Hoy, ¿no? Muy chistoso, y te lo conté antes de que empezáramos, estamos volviendo al modelo inicial, ¿no? Estamos cerrando acuerdos con marcas de bicicleta para alquilar bicicletas y después subalquilarlas a nuestros usuarios, donde nosotros nos encargamos de toda la relación con el cliente, de todo el servicio, donde al final es donde aportamos valor. Aportamos valor en la parte del servicio, en la parte de relación con el cliente y no tanto en qué tipo de bicicleta es. Claro, pero para poder comprar todas esas bicis en aquel momento, sí, ¿necesitaríais financiación? Cuéntame acerca de eso. ¿Ha sido para vosotros complicado levantar euros? Siempre es complicado. O sea, que alguien salga y diga es muy fácil. Y no lo recomiendo de verdad. Si hay una posibilidad de no levantar dinero, o de otra forma, con tus propios clientes, muchas veces con tus proveedores, o tener un modelo que en sí, por pocos costes fijos, no se autofinancia, mucho mejor. Esa es la mejor fórmula, ¿no? Es la mejor fórmula, sí, creo que se habla muy poco de esto, ¿no? De, digamos, otras maneras de levantar dinero y a veces como, ¿no? El camino fácil, entre comillas, de, oye, voy a inversores, es mucho más duro siempre. Creo que, bueno, ya hemos hecho 3 rondas, ¿no? Digamos, de una Family, Friends and Fools, muchos Fools que entraron, que fue la primera, que también nos permitió ¿no? La posibilidad de comprar bicicletas y tener nuestras propias bicicletas, no a una pre-seed, a una seed, siempre es difícil, ¿no? Escuchas muchos nos que te ayudan también a enfocar la empresa, ¿no? Afilar un poco el tiro. Afilar, pero nunca es fácil y no es un camino agradable, es también, ¿no? Algo que toma mucho tiempo, son muchas conversaciones, entonces siempre recomiendo, ¿no? Saber otros caminos, sea con los clientes o proveedores. Pero en cambio tienes a figuras deportistas de élite que han apoyado tus rondas. ¿Quieres hablarnos sobre eso? Con mucho gusto. Entre tus inversores está Pau Gasol. Sí. Y también está el portero del Barça. Exactamente, sí. ¿Es casualidad que te apoye justamente un futbolista cuando tú también ibas para futbolista? Bueno, y también un futbolista alemán, porque también Mark ter Stegen es alemán. Sí, es casualidad. ¿Sí? De hecho, no hablamos alemán hasta muy poco. Pero el pitch presentación se lo hiciste en alemán. No. De hecho, es la presentación. Yo conocí a uno de sus agentes, ¿no? El agente más cercano aquí en España. Sí. Y a través de él establecimos el contacto con Mark en un inicio, pero fueron conversaciones durante 6-7 meses hasta que realmente cerramos. ¿No? Fue la primera inversión de Mark en una startup, entonces también ¿no? Teníamos que desarrollar esa química. Claro. Pero siempre hubo conexión, digamos, por la misión que tenemos, ¿no? Al final queremos incentivar el cambio a la bicicleta en las ciudades donde nosotros operamos. Y ahí también, ¿no? Él que usaba patinetes o también la bicicleta, veía... Tiene un propósito social que él comparte también. 100%, ¿no? Al final quiere que, ¿no? En nuestro caso, en primer instante Barcelona, Valencia, otras ciudades, ¿no? Sean más sostenibles, menos ruidosas, que la gente disfrute más el commuting diario. Y ahí sí hubo una conexión. Claro, eso es fantástico. ¿Y crees que a ti te ha ayudado como emprendedor que estas caras tan visibles sean tus inversores? A nivel mediático, sin dudas. No, son buenas noticias. Es un buen punto para una nota de prensa, ¿no? Sin dudas, es una nota de prensa. Y chistoso porque en la última ronda que cerramos a finales de 2021, principios de 2022, donde entró Marc Gasol. ¿De qué volumen eran las rondas?
Sí, la última fue en total, ¿no? También digamos con deuda que levantamos, un poco más de 2 millones en su totalidad. ¿No? También cuando compras bicicletas obviamente tienes que acompañar la parte de equity con deuda, pero fue muy chistoso porque dentro de los inversores tuvimos, ¿no? un inversor lead, ¿no? Que es el Fondo Bolsa Social, Ajá. un fondo de impacto de Madrid. Sí. Que lideraron la ronda en la nota de prensa, salió mucho más Marc Gasol que el Fondo Bolsa. Claro, porque son noticias que también, sin dudas. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho. Después, es más la credibilidad que vas ganando subconscientemente por parte de proveedores, por parte también de clientes, pero te ayuda mucho en lanzar esa nota de prensa, sobre todo. Falk, y cuéntame cómo empezaste en las diferentes ciudades en las que ya opera Atleta. ¿Empezaste por Barcelona? Empezamos por Barcelona, sí, con una propia tienda, digamos, un taller. Para nosotros fue, digamos, lo digo y la gente del fondo se está imaginando un taller y una tienda gigante. Fueron unos 25 metros cuadrados y apenas cabíamos los tres. Pero sí, empezamos, digamos, con propias instalaciones para poder preparar las bicicletas que nos llegaban, poder atender a los usuarios que recogen la bicicleta en una tienda Atleta hoy en día como si fuera un concesionario. Y de ahí fuimos evolucionando, ¿no? Y abriendo mercado en Valencia. Segunda ciudad fue Valencia. ¿Aprovechaste el periodo de aceleración en Lanzadera para abrir en la ciudad de Valencia? Sí, lo hicimos en una semana, entramos a Lanzadera, creo que la semana después lanzábamos Valencia. Yo creo que es una buena idea, ¿no? Sí. Hacer coincidir eso en el tiempo también, porque tú también tienes más ayuda en la ciudad cuando estás impulsándote en una aceleradora como esto, ¿no? Una buena idea a nivel profesional. A nivel personal consume mucho tiempo. ¿Qué te pasó? Bueno, en mi caso éramos 8 en Barcelona con los mecánicos y aquí abrimos con un equipo de 2, pero éramos una empresa todavía muy chiquita y tampoco teníamos un stock enorme de bicicletas, ¿no? Vale. Entonces, ¿Las tenías en Barcelona? Las teníamos en Barcelona, entonces yo aprovechaba cada viaje en furgoneta, ¿no? De Barcelona a Valencia para llevarme 10, 15, 20 bicicletas, llenar la furgo con bicicletas y después de Lanzadera, después del programa, el jueves por la noche, devolverme a Barcelona. Entonces era... las bicicletas las dejabas, las ibas alquilando, volvías a por más y traías. Exactamente. Entonces, pero aquí así no nos teníamos que comprometer con cierta demanda, tampoco teníamos un espacio enorme aquí. A lo mejor comprando más bicicletas de las que podías colocar. Ni teníamos tantos recursos, ¿no? Era también, ¿no? Al final crecíamos de una manera más... ¿no? Continua, porque ¿no? Cuando empiezas no sabes cuánta demanda realmente vas a tener. Claro. Pero sí, Lanzadera en ese sentido ayudó mucho en que la gente conociera Atleta, ¿no? Porque tú vas a una ciudad nueva y aunque tengas 500 usuarios o 1000 usuarios en Barcelona, la gente no te conoce. Entonces empiezas de cero, pero es la comunidad de Lanzadera, ¿no? Muchos emprendedores, ¿no? Das a conocer a una propuesta de valor que a mucha gente le convence. Qué bien. ¿Y te encontraste con mucha dificultad por el tema de la competencia en alguna de las dos ciudades o en cualquiera de las dos? Hay que decir que en Valencia hay menos competencia en general a nivel de movilidad, porque nosotros competimos también con la compra de una bici eléctrica en Decathlon, con el renting de una moto eléctrica. Sí, digamos, cada usuario que haga trayectos entre 3 y 10 kilómetros puede usar una Atleta eléctrica, pero también otros servicios. Pero hay menos competencia en Valencia y se nota. En Barcelona la competencia también hace que educa al mercado, ¿no? Por ejemplo, hay el Bicing, ¿no? El sistema compartido de bicicletas eléctricas. ¿Sí? Entonces, mucha gente en Barcelona ya ha probado una bici eléctrica y realmente ven que es una solución que puede reemplazar el coche o la moto. Entonces, la competencia también te ayuda a crecer más rápido. Sí. Todo el mundo dice que Valencia es la ciudad perfecta para utilizar bicicleta, pero es verdad que cada vez se está enfocando más los valencianos y valencianas a utilizar bicicletas, pero realmente no está tan ramificado esto como en otras ciudades, por lo que explicas, ¿no? Sí, es un tema cultural, ¿no? También es un tema cultural. Toma tiempo en hacer es un cambio de hábito. Un cambio de hábito siempre toma tiempo. Nosotros lo vemos en nuestros usuarios y vemos que sobre todo la bici eléctrica es, ¿no? Ese enabler para que te cambies por mucho tiempo a la bicicleta como medio de transporte principal. ¿No? Vemos la retención en nuestra bici eléctrica, es brutal, y también el uso. El uso en el peor mes, que es diciembre, es
básicamente igual que en los otros meses. Entonces, ahí ves que realmente, ¿no?, reemplaza o puede reemplazar un coche o una moto. Y Valencia, créeme, aquí en 10 años vas a ver muchos más ciclistas, ¿no? Y ya lo veo yo que viví en Valencia hace 8 años. No, Hoy en día veo mucho más bicicarriles, veo más gente en bicicleta. Sí, es verdad, ¿eh? Y una pregunta, el producto fuerte, tu producto estrella es la bici eléctrica, más que la mecánica. Sí, el foco es en la bici eléctrica. O sea, ¿Y es la que más comercializas? Sí, o sea, en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, ya hay muchas más bici eléctricas en la calle que mecánicas. En Valencia estamos, ¿no?, empujando para que haya más bicis eléctricas, pero para que te hagas una idea, tenemos unas 2.500 suscripciones activas y un 60% en eléctricas. O sea, sí, ya es un producto, el foco está ahí y también es, ¿no?, el producto que hace cambiarle a la gente, sobre todo los españoles, a la bici. Por razones que son muy obvias, sudas menos, das menos esfuerzo que en momentos de calor. Aquí lo tienes 8 meses al año, súper importante, no quieres llegar sudada al trabajo, ¿no? Eso es un problema, de verdad. No, y eso es algo ¿no?, muy trivial que la bici eléctrica cambia. Facilita eso, claro. Facilita esto. Vas más rápido también. Vas más rápido también. Sí, sí, sí. Bueno, y una pregunta, vosotros, que, bueno, luego de abrir Valencia, abristeis en Sevilla. Sí. ¿Y qué objetivos tenéis así como de expansión a nuevas ciudades? ¿Y dónde tienes puesta la mirada ahora mismo, Falk? Sí, buena pregunta, porque hasta ahora no hemos abierto ciudades, ¿no?, de una manera más, ¿no?, intensivo en capital, ¿no?, tanto en la compra de bicicletas, que bueno, ya expliqué que estamos volviendo un poco a los inicios, y también abrir, digamos, ¿no?, una tienda propia, un taller propio en cada ciudad, que en su momento creíamos que era necesario para controlar la experiencia de usuario, ¿no?, porque si controlas todo es más fácil que el cliente tenga la misma experiencia en Valencia, Sevilla o en Barcelona. Ahora estamos cambiando esto un poquito para poder expandir y también validar otros mercados sin tener que arriesgar tanto capital. Entonces estamos ahora cerrando acuerdos con talleres, ¿no?, en muchas ciudades del país, ¿no?, que pasan por un proceso, que se tienen que certificar para que cumplan con cierta norma, pero para poder ofrecer... Ese servicio de atención. Exactamente. Con talleres que ya estén fundados en la ciudad. Con talleres que ya estén fundados en la ciudad para poder validar, ¿no?, y también crecer de una manera mucho más orgánica. No tenemos que tener una tienda en Girona, en Madrid o en Alicante para poder ofrecer el primer servicio de Cleta. Y te voy a preguntar, ¿no vas a abrir en Madrid? Vamos ¿Qué pasa con Madrid? ¿No te atreves? Sí me atrevo. Nosotros hasta ahora no lo hemos hecho porque es una ciudad que a nivel de infraestructura le falta, infraestructura de bicicarriles sobre todo. La ciudad está implementando ahora, ¿no?, digamos, un programa 2023, creo que se llama, donde hay un montón de cambios para bien, pero son cambios en la infraestructura que siempre toman tiempo, y una ciudad grande. Entonces, cuando quieres ofrecer el servicio como lo hemos hecho hasta ahora, tienes un radio enorme, entonces no te sale tan operacional al principio. Con el cambio de modelo de negocio, donde trabajamos con talleres externos en un primer instante, se cambia el juego. Entonces, contestándote, vamos a estar en Madrid este año segurísimo y poder ofrecer nuestro servicio. Qué guay. Claro, porque te desvinculas de tus propias operaciones en un primer instante. Entonces, cambio del modelo, porque sí. Que te pueda, claro, te compromete menos, porque si tienes que abrir talleres en todas las ciudades, entonces sí. comprar bicicletas en todas las ciudades, pues ahora lo vas a agilizar de alguna manera. Sí, nosotros cambiamos el cómo queremos llegar, ¿no?, a esta misión que tenemos, porque la misión sigue siendo exactamente la misma, y la propuesta de valor también, ¿no? La propuesta de valor es en una gestión, ¿no?, de 10.000, 100.000, 1 millón de bicis eléctricas en modelo de renting en la calle, con un foco de servicio, ¿no?, que el cliente esté satisfecho, que el cliente, ¿no?, que se pueda dar de baja básicamente todos los meses, ¿no?, que es, digamos, la diferencia versus el modelo de compra. Aquí la user experience tiene que ser muy buena constantemente. Entonces, ahí es donde aportamos valor. Fal, ¿cuál es tu principal dolor? ¿Son los robos de las bicicletas? ¿Son las bajas? Bueno, las bajas seguro, claro. Pero ¿qué es lo que más te come la cabeza? Wow. No son los robos, tenemos muy pocos, ¿Sí? porque no, es una propuesta de valor y nosotros hemos trabajado mucho en que las bicicletas... ¿Cómo hacéis para que no roben las bicis?
Bueno, sin contar demasiado de la receta mágica. Solo desvela lo que puedas. No, al final es, digamos, preparación de la bicicleta en sí, ¿no? Bueno, un buen candado, un buen sistema de candados, ciertas tuercas antirrobo, después también una tecnología antirrobo y la rueda amarilla delantera. Eso hace que la reventa sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, este conjunto no crea muchas barreras. ¿Qué me causa dolores? De verdad, el hecho de lo que bueno, he comentado con el cambio de modelo de negocio para poder expandir mucho menos intensivo en capital fue, digamos, un dolor de cabeza porque notábamos que chocábamos, ¿no? Teníamos mucha demanda y también mucha demanda fuera de las ciudades donde operábamos, pero siempre cierto freno, ¿no? a la hora de tener que operar en las ciudades. O relacionado con levantar mucha deuda, ¿no? Que al final es... Claro, eso te llega un poco a preocupar, ¿no? Sí, sobre todo en estados tan tempranos, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema en esto, pero siempre cuando, ¿no? El mercado esté más validado, siempre cuando sepas exactamente qué tipo de bicicleta quieres, ¿no? Implementar en tu portafolio y hoy en día tenemos mucho menos dolores. Qué bien, eso es una buena noticia, Sí. pero es más tranquilo. Sí. Pero Faik, una cosa, ¿alguna vez habéis tratado de enfocaros más que al cliente final, a empresas o corporaciones que sean vuestros clientes que ofrezcan esto a sus empleados? ¿Habéis explorado ese camino de corporates o no? Sin dudas, sí, estamos trabajando con varias empresas, bueno, sin saber el número exacto, pero seguramente más de 50 empresas que ofrecen Cleta a sus empleados, o no, pues puede ser, digamos, un simple descuento, dar a conocer a Cleta a tus empleados. Hay, por ejemplo, Mercadona, ¿no? Con los que estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y Mercadona, por ejemplo, que quiere incentivar, ¿no? Que los empleados usen otros métodos de transporte que no sean el coche, ¿no? Y ahí la bici o la bici eléctrica es una solución o por lo menos una alternativa. Y después hay otras empresas que realmente lo ofrecen como beneficio dentro de todos los beneficios de la empresa, justo para incentivar la vuelta a la oficina, incentivar que los propios empleados, ¿no? tengan, digamos, un método más sostenible, y es algo donde nos estamos enfocando cada vez más. Qué bien. Falk, ¿y cómo llevas la gestión de personal? ¿Eso es complicado? ¿Tienes muchos empleados? Somos 30. Es súper complicado. Sí. Porque es un proceso vivo, ¿no? Es un proceso que tienes que alimentarlo cada rato, ¿no? Tienes que entender, escuchar a tus empleados. Y cuando nosotros crecimos relativamente rápido, ¿no? En 2 años y medio, bueno, teniendo 30 empleados, no es fácil, y tú también aprendes mucho, ¿no? Yo tengo 30 años, es mi primera propia startup, entonces no chocas, aprendes, pero sí es un proceso lindo. Yo creo que es un aprendizaje para la vida, no solamente a nivel profesional, sino también un aprendizaje de entender mejor a tu entorno, ¿no? Sea, digamos, en la empresa en sí o fuera. ¿Ha habido aprendizajes que has obtenido en Lanzadera y luego has aplicado en tu empresa y que reconozcas que, ostras, esto recuerdo que me lo dijeron allí y me ha servido? ¿Te ha pasado eso en tu día a día como emprendedor? Sí, yo creo que nosotros siempre estuvimos enfocados en el cliente, pero creo que sales de Lanzadera sabiendo que el cliente... Eso nunca se te olvida, pero no ayuda. Creo que más en la retroperspectiva, ¿no? También los conceptos, ¿no? Digamos, la base, ¿no? Digamos, los 5 componentes, es algo que creo que a veces en la manera teórica, como no lo escuchamos en Lanzadera, es difícil implementarlo, pero con el tiempo y haciendo errores, ¿no? Entiendes que, oye, aquí no he tocado 2 componentes, ¿no? Bueno, hablamos de los componentes del modelo de calidad total, sí, para la gente que no, que es el que ha implementado Mercadona, sí, que es fruto también del éxito que ha tenido Mercadona, ¿no? Fruto de este modelo. Sí. Entonces, aunque realmente es una grandísima corporación,
sí que se pueden aplicar estos aprendizajes en una empresa que es emergente, que está empezando, ¿no? Sí, sin dudas. Yo creo que no, es súper importante tener, ¿no?, en cuenta, digamos, todos los componentes y no tomar decisiones que de pronto beneficien al empleado, al usuario, pero que no beneficien al capital, ¿no? Cuando te das cuenta que no restas o tienes que restar mucho dentro de los 5 componentes que existen, ¿no? Al final la doctrina de mercado es que no lo deberías hacer, o por lo menos cuestionar esta decisión. A nivel teórico es más difícil entenderlo, pero creo que cuando tomas decisiones también estratégicas, ¿Qué identificas ahí? Sí, y te das cuenta con los errores muchas veces. Oye, aquí no he tocado el componente capital porque se super user friendly, también pensando en los empleados, no fue la mejor decisión, ¿no? En este sentido creo que Lanzadera, ¿no?, bueno, y también Mercadona aportó mucho. Creo, ¿no?, que se podría bajar mucho más a la realidad aún de una startup, porque, ¿no?, ¿en qué entorno vivimos? Bueno, vivimos un entorno muy, muy incierto, muchos fundadores que nunca han hecho, o sea, nunca habían lanzado una startup antes, entonces decisiones nuevas, personal, creces, tienes, ¿no?, un cash flow que es mucho menos, o sea, mucho más incierto que en una, ¿no?, cooperación donde sabes que te entra mínimo X dinero al mes, que al final son, ¿no?, es, digamos, un barco que tienes que redireccionar todo el rato. Entonces creo que, ¿no?, esa teoría que es muy buena, súper práctica, creo que a veces se puede bajar más en situaciones reales de una startup. Y no olvidar, digamos, ciertas realidades que creo que muchas startups dejaron de ver, ¿no?, que es cuidar mucho el cash, que también es una recomendación, ¿no? Si te sale más que entra, en algún momento o tienes que levantar o te mueres, ¿no? Y en momentos donde levantar es más difícil, bueno, mejor que cuides esa parte y que tengas, ¿no?, más ingresos de lo que sale. Ahora levantar capital como levantaste tú hace unos años es más difícil, ¿no? Sin dudas. Sí, creo que estamos, bueno, en el tiempo más difícil, porque hay incertidumbre en el mercado. Cuando hay incertidumbre, ¿no?, todo el mundo se echa un poco para atrás, quiere ver cómo reacciona el mercado. La inflación también hace que el dinero ahora valga algo, cuando antes no costaba nada, entonces también son factores que no favorecen, y creo que también es, ¿no?, súper importante para todos nosotros emprendedores que estábamos un poco mal acostumbrados en los últimos 10 años, con modelos que no iban a ser rentables nunca, pero que levantaban mucho dinero, de volver un poco a la base, ¿no?, a los basics, decir, ok, ¿no?, intento tener un modelo rentable, o por lo menos, si no soy rentable en un inicio, tener, digamos, ese road to profitability muy claro y poder manejar hacia ese puerto lo más pronto posible si veo que si hay una tormenta afuera, ¿no? Lo estoy pensando un poco en un barco, pero es súper importante tener, ¿no?, esa vía hacia la profitabilidad clara, porque si no, al final dependes de funding externo, ¿no? Dependes de inversores, y es muy difícil también en momentos así no hacer una empresa para inversores, sino hacer una empresa para clientes, ¿no? Porque al final, cuando dependes siempre de inversores, ¿no?, Puedes perder el foco ahí. Puedes perder el foco y orientar un foco más a corto plazo. Entonces, creo que esto para un emprendedor es muy difícil cuando estás en los dos mundos, ¿no?, de no olvidar de hacer una empresa para clientes, porque una empresa para clientes sobrevivirá siempre, porque va a tener sus clientes. Una empresa para inversores se mueve por otros intereses. Se mueve por otros intereses. Entonces, y no es para echarle la culpa a los inversores, sino más como recomendación para emprendedores de saber manejar las dos partes y no llevarse, ¿no?, demasiado por un lado. ¿Tienes previsto levantar alguna otra ronda en breve o no por el momento? ¿Cuál es la situación entonces? Sí, queremos ser rentables, o estamos por ser rentables. A nosotros no nos falta mucho, entonces para nosotros, digamos, el primer, ¿no?, paso importante, y al final validar este cambio de modelo de negocio. Claro, estáis en pleno proceso de cambio ahora mismo. Exactamente, con la propuesta de valor que no cambia, entonces sabemos lo que hacemos. Seguramente no tenemos una ambición enorme, queremos tener impacto, queremos realmente hacer que la gente se cambie a la bicicleta y no quedarnos con pocas ciudades, sino tener un impacto, bueno, no solamente nacional, sino también internacional. Para acompañar, digamos, ese crecimiento, seguramente vendrá
otra ronda, pero enfocarlo de una manera distinta, tener una base sostenible, ser rentables y después usar, ¿no? Digamos, también, ¿no? Una ronda de financiación para no meterle más gas, pero de algo que sea muy sostenible. ¿Abrirías en Alemania como primera opción para España? Buena pregunta. Bueno, no sé, me da curiosidad porque tú eres de origen alemán, pero vamos, sí. Has vivido en tantos sitios que puedes abrir varias ciudades. Sí, sí, lo haría. Y hay mucho mercado. Hay mucha cultura de bici, ¿no? Y la bici eléctrica que se está adaptando muy rápido. Así que sí, abriría en Alemania sin dudas. Muy bien. No sé si es el primer mercado fuera, pero sí. Hemos hablado de cosas que has aprendido en Lanzadera y que luego has aplicado como CEO de Cleta. Pero me gustaría saber también qué cosas has echado de menos tocar aquí. ¿Qué cosas te ha faltado que se profundizara un poco más o que tú aprendieras mejor y que luego has notado como cierto desconocimiento en esas áreas, ¿no? ¿Te ha pasado en algo? Sí, yo creo que hay un punto súper importante que es como una educación financiera ¿no? enfocada en startups, ¿no? Todos nosotros que pasamos por Lanzadera, ¿no? Tenemos, ¿no? sueños y ambiciones muy grandes que también ¿no? tienen que ver acompañados con maneras de financiarlo, ¿no? Y muchas veces escuchas ¿no? de rondas de financiación, ves la nota de prensa y se ve como algo muy bueno, y muchas veces una ronda de financiación no tiene que ser buena, no sabes las condiciones, no sabes las valoraciones. Entonces, ¿no? en esa educación financiera a mí personalmente me hubiese encantado, ¿no? Debíamos ver otras formas de financiar a tu negocio, ¿no? Creo que lo mencioné, proveedores, clientes, tener una manera de trabajar muy lean, con pocos gastos fijos, más gastos variables, y después tener como una herramienta una ronda de financiación. Pero creo que es súper importante para que nosotros no construyamos empresas que pueden durar 100 años y no 10, ¿no? Porque al final, ¿no? pensando en el cliente, que el cliente te pueda financiar también es, ¿no? una herramienta súper importante. Entonces sí, es algo que a mí personalmente me encantaría, después de mis aprendizajes en Cleta y ciertos errores que también hemos hecho, ¿no? Tiene que aprender con errores que has cometido. Con errores, bueno, y también después con decisiones estratégicas que tú ves, oye, no fueron las mejores decisiones y había otros caminos, viéndolo los más claros. Entonces sí, resumiéndolo, creo que una educación financiera enfocada en la realidad de startups, ¿no? Que es una realidad más incierta, más dinámica. Bueno, Faik, me encanta que hayas estado contando aquí tu historia, aquí en casa, porque la Lanzadera es tu casa. Me gustaría que dentro de un tiempo volviéramos a hablar y me cuentes en cuántos países estás vendiendo y alquilando bicis y lo bien que te va. O sea que espero que nos volvamos a ver pronto en el podcast de Lanzadera. No, gracias por tenerme aquí. Es bueno, un placer siempre volver a Lanzadera, volver a IDEM y bueno, creo que el proyecto que están haciendo es espectacular, ¿no? También ver tantos empleados pasando por la casa. Marina de Empresas, la verdad es que es un sitio muy especial. No, aquí tiene una joya. Pues muchas gracias, Faik. Gracias, Neus. Hasta pronto. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.